Los asesinos seriales más despiadados de la historia. Según el FBI, un asesino en serie es quien comete 3 asesinatos o más en un periodo extenso y con un intervalo entre cada crimen. Por el contrario, el llamado asesino en masa es aquel que mata a un grupo de personas en un mismo momento. Uno de los últimos casos fue el noruego Anders Breivik en julio del 2011, quien llevó a cabo una masacre que terminó con la vida de casi 80 personas. Muchos de los asesinos seriales actúan empujados por una compulsión que pudo haber sido originada en su infancia o juventud. Abusos sexuales, humillaciones, golpes, y esto los lleva a repetir conductas patológicas. Sus víctimas en general tienen ciertas características en común y utilizan lo que se llama modus operandi, es decir, obran de una forma similar en cada crimen. En este video te relataré algunos de los asesinos seriales más terroríficos de la historia. El primer caso es el de el estadounidense Ted Bundy, uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia de los Estados Unidos. Ted Bundy comenzó su ola de crímenes en 1974 en la ciudad de Washington, pero sus asesinatos no terminaron en ese estado. Bundy viajó por todos los Estados Unidos dejando varias víctimas a su paso. Conducía un Volkswagen, más conocido como un escarabajo, y gracias a su atractivo y carisma, características que lo ayudaron a cometer sus atroces crímenes, seducía a mujeres para luego violarlas y matarlas. La policía logró arrestarlo en un par de ocasiones, pero Bundy supo ingeniárselas para escapar. Finalmente fue apresado en 1977 y condenado a muerte por el asesinato de 14 mujeres. Bundy, sin embargo, aseguró que sus víctimas habían sido 28 mujeres. El segundo caso es el del señor Robert William Pickton, nacido en Canadá. Robert Pickton heredó una granja en Vancouver, pero detrás de ese hombre de campo se ocultaba un psicópata que asesinó a más de 20 mujeres, aunque nunca supo el número exacto de sus víctimas. Algunos dicen que puede llegar hasta 50. Muchas de ellas fueron estranguladas después de haber sido sodomizadas, otras fueron apuñaladas o terminaron con un disparo en la cabeza. Una vez muertas, Pickton las enterraba o se las daba como alimento a los cerdos. Los asesinatos comenzaron en la década del 80, pero la policía logró arrestarlo y encontrarlo culpable en febrero del año 2002. Fue condenado a la pena máxima por homicidio en Canadá, 25 años sin posibilidad de libertad condicional. El tercer caso es el del señor Jeffrey Dahmer, nacido en los Estados Unidos, también conocido como el caníbal de Milwaukee. Jeffrey Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas por el asesinato de 17 hombres y niños entre los años 1978 y 1991. Dahmer llevaba a sus víctimas a su casa, donde las asesinaba para luego tener sexo con los cadáveres. Una vez consumado el hecho, descuartizaba los cuerpos y guardaba los cadáveres como souvenirs. Además, advirtió haberse comido partes de algunas de sus víctimas.
En noviembre de 1994, Dahmer fue encontrado muerto en prisión después de haber sido brutalmente golpeado por sus compañeros. En el cuarto lugar tenemos al señor Cayetano Santos de Godino, nacido en Argentina, más conocido como su apodo del Pestizo Orejudo. Godino fue uno de los más temidos asesinos en serie de la Argentina. En 1912, cuando lo detuvieron, confesó haber matado a 4 niños e intentado asesinar a otros tantos. Lo sentenciaron a prisión por tiempo indeterminado. Su modus operandi era llevar a sus víctimas hasta algún terreno baldío, donde las torturaba y las estrangulaba, aunque a una de ellas llegó a hundirle un clavo en la cabeza. Además, tenía rasgos piromaníacos. No solo incendiaba a sus presas, sino que prendió fuego a más de uno en el lugar. Godino tenía la costumbre de presentarse a los vecinos de sus víctimas y gracias a eso fue capturado a los 48 años. Lo encontraron sin vida en la cárcel de Ushuaia, donde cumplía su condena. Las circunstancias de su muerte aún siguen siendo dudosas. En el quinto lugar tenemos al señor David Berkowitz, nacido en los Estados Unidos. Hay asesinos que cometen sus actos llevados por una compulsión, pero también hay otros que lo hacen debido a alucinaciones o delirios. Tal fue el caso de David, también conocido como el hijo de Sam, que a mediados de los años 70 aterrorizó a la ciudad de Nueva York después de haber sido arrestado. En 1977, Berkowitz confesó que había asesinado a 6 personas porque un demonio se lo pidió a través del perro del vecino. Hoy cumple su condena de 365 años de prisión por sus atroces acciones. En el sexto lugar tenemos al señor Frederick West, nacido en Inglaterra. Entre 1967 y 1988, West torturó y violó a muchas mujeres y asesinó al menos a 11 de ellas. Estas atrocidades también las cometió en miembros de su propia familia. West empezó actuando solo, pero más tarde encontró en su segunda esposa, Rosemary West, a una cómplice para llevar a cabo estas crueles acciones. La pareja fue arrestada y acusada de asesinato en 1994. Fred West se suicidó antes de llegar al juicio, mientras que Rose fue encerrada de por vida a fines de los años 1995, acusada de por lo menos 10 asesinatos. Espero que el video haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y compartir el video. Adiós.